Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En las lomas de Chapultepec, erguida sobre una de las colinas más cotizadas de la Ciudad de México, había una residencia que parecía sacada de las páginas de una revista de arquitectura. Paredes blancas inmaculadas, ventanales amplios que se extendían del piso al techo, jardines diseñados por paisajistas de renombre donde cada planta tenía su lugar milimétricamente calculado, y una alberca de borde infinito que reflejaba el cielo capitalino en tonos de gris y azul. Todo allí respiraba éxito, conquista y poder. Los muebles eran importados, las obras de arte en las paredes venían de galerías europeas, y hasta los detalles más simples, como las manijas de las puertas, habían sido elegidos con un cuidado obsesivo. Pero quien conocía aquella casa por dentro sabía que el brillo de las superficies escondía un silencio pesado, una tristeza antigua que se infiltraba por los pasillos como una sombra persistente. Era una casa donde las apariencias importaban más que los sentimientos, donde el lujo no conseguía calentar el frío que habitaba cada habitación. Ricardo Mendoza era el dueño de aquella fortaleza de concreto y vidrio. A sus 43 años, comandaba una de las constructoras más grandes de América Latina, Mendoza y Asociados, una empresa que él mismo había fundado 20 años atrás, empezando con pequeñas remodelaciones residenciales y llegando a levantar rascacielos que redibujaban el horizonte de la metrópoli, edificios de oficinas en Santa Fe, condominios de lujo en Polanco, torres corporativas en Paseo de la Reforma. Su nombre era sinónimo de ambición realizada, de alguien que supo transformar sudor en imperio. A las revistas de negocios les encantaba contar su historia. El muchacho pobre de un pueblo de 1910, Oaxaca, que llegó a la Ciudad de México con una maleta de ropa vieja y un sueño demasiado grande para caberle en el pecho. Estudió ingeniería civil trabajando de día y asistiendo a clases de noche, durmiendo 4 horas diarias durante años. Se graduó entre los mejores de su generación, consiguió un puesto en una constructora respetable, aprendió todos los secretos del oficio y cuando sintió que estaba listo, se lanzó a construir su propio camino. Pero Ricardo cargaba sobre los hombros un peso que ningún dinero podía aliviar. 3 años atrás, había perdido a Verónica, el gran amor de su vida, en circunstancias que prefería no recordar. Ella había partido de forma súbita, inesperada, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. El dolor de esa pérdida lo había transformado por completo. Donde antes había ligereza, ahora solo quedaba una dureza defensiva. Donde antes había risas espontáneas, ahora solo existían sonrisas calculadas, diplomáticas, vacías. Ricardo se sumergió en el trabajo como quien se ahoga, dejando que juntas interminables y viajes constantes llenaran el hueco que Verónica había dejado. Creía que si mantenía la mente ocupada, si no se detenía a sentir, tal vez el dolor disminuiría. Pero no disminuyó, solo se transformó en algo crónico, algo que cargaba como un miembro amputado que todavía duele, aunque ya no esté ahí. De su unión con Verónica nació Sofía, una niña de ojos grandes y profundos, cafés como los de su madre, y un cabello igualmente castaño que caía en ondas suaves sobre sus hombros. A sus 6 años, Sofía todavía guardaba la memoria de su madre como quien atesora un tesoro frágil, como algo demasiado precioso para ser tocado pero imposible de olvidar. Sofía era una niña callada, delicada, casi invisible. Tenía la costumbre de hacerse pequeña, de ocupar el mínimo espacio posible, como si tuviera miedo de estorbar. Pasaba horas sentada en un rincón de su cuarto, abrazada a un osito de peluche desgastado, de color café claro, con una oreja medio chueca y la nariz bordada ya casi borrada. Era el último regalo que había recibido de su mamá, unos días antes de la despedida final. Verónica había comprado ese osito en una tienda de juguetes artesanales en la colonia Condesa, diciéndole que él cuidaría de Sofía siempre que se sintiera sola. Y Sofía se tomó esas palabras al pie de la letra. El osito nunca se separaba de ella.
Dormía con él, comía sosteniéndolo en su regazo, lo llevaba a todas partes. Sofía no hablaba mucho. No corría por los pasillos como lo harían otros niños. No se reía a carcajadas. No hacía berrinches. No pedía cosas. Era como si hubiera aprendido, muy pronto, que ocupar espacio era peligroso, que llamar la atención podía traer malas consecuencias. Observaba todo con aquellos ojos grandes, siempre atentos, siempre asustados, siempre esperando lo peor. En la escuela, las maestras decían que era una alumna ejemplar. Callada, obediente, cumplía con sus tareas. Pero también decían que no jugaba en el recreo. Se quedaba sentada sola en un rincón del patio, abrazada a su osito, mirando a los otros niños correr y gritar como si eso fuera algo de otro mundo, algo en lo que ella no tenía permiso de participar. Los psicólogos de la escuela habían llamado a Ricardo un par de veces para platicar. Decían que Sofía necesitaba seguimiento, que mostraba señales de aislamiento social, que tal vez sería bueno buscar ayuda especializada. Ricardo siempre prometía que haría algo, pero nunca lo hacía. Siempre estaba demasiado ocupado, siempre con algún contrato urgente que cerrar, algún viaje imposible de cancelar. 2 años después de la partida de Verónica, Ricardo conoció a Bárbara durante un evento de beneficencia en un lujoso resort de Los Cabos. Era una gala para recaudar fondos para una fundación de lucha contra el cáncer, y Ricardo había sido invitado como uno de los principales donadores. Estaba ahí más por obligación social que por gusto, vestido con un smoking impecable, sosteniendo una copa de champaña que apenas tocaba con los labios, observando a la multitud de rostros sonrientes con una especie de desánimo profundo. Fue entonces cuando ella apareció. Bárbara era deslumbrante, rubia platinada, alta, de alrededor de 1,75 m, siempre vestida con ropa de diseñador que parecía haber sido creada específicamente para su cuerpo. Esa noche llevaba un vestido largo de satén dorado que captaba toda la luz del salón, joyas que brillaban bajo los enormes candelabros, tacones altísimos que hacían que sus pasos parecieran una coreografía. Bárbara tenía una sonrisa perfecta, de esas que parecen ensayadas miles de veces frente al espejo, una postura impecable que venía de años de frecuentar eventos de ese tipo, y una habilidad impresionante para moverse entre los poderosos con naturalidad. Sabía exactamente qué decir, cuándo sonreír, cómo inclinar la cabeza para demostrar interés, cómo tocar ligeramente el brazo de alguien para crear una intimidad instantánea. Bárbara trabajaba como relacionista pública para una marca de lujo francesa, organizando eventos, manejando la imagen de la empresa, conectando a gente influyente. Era buena en lo que hacía, muy buena. Conocía todos los códigos de ese mundo de apariencias, sabía navegar por las jerarquías invisibles, entendía que en ese universo ser vista era más importante que ser genuina. Cuando vio a Ricardo Mendoza solo, con ese aire de hombre que carga el peso del mundo sobre sus hombros, vio una oportunidad. Se acercó con naturalidad, comentó sobre lo bonito del evento, le hizo algunas preguntas sobre su constructora. Ricardo, acostumbrado a conversaciones vacías, respondió mecánicamente. Pero Bárbara era persistente. Tenía una forma de hacer que la gente se sintiera especial, de hacerles creer que realmente le importaban. Y Ricardo, todavía aturdido por la pérdida de Verónica, vio en ella una posibilidad de empezar de nuevo. No era amor, él lo supo desde el principio. No sentía por Bárbara ni una fracción de lo que había sentido por Verónica, pero era compañía, era alguien que le sonreía, que no lo miraba con lástima, que no trataba su viudez como una tragedia permanente. Era la oportunidad de construir algo nuevo, de no quedarse atrapado eternamente en el pasado, de intentar seguir adelante aunque el camino pareciera nebuloso. Empezaron a salir. Cenas en restaurantes sofisticados, eventos sociales, viajes de fin de semana a resorts en la costa. Bárbara siempre estaba impecable, siempre animada, siempre lista para sonreír. No le exigía presencia emocional, no hacía preguntas profundas, no intentaba entender su dolor.
y de cierta forma Ricardo lo agradecía. Era más fácil estar con alguien que no exigía vulnerabilidad. Se casaron un año después, en 1900, una ceremonia discreta pero elegante en una hacienda en Valle de Bravo. Era uno de esos lugares que aparecen en revistas de bodas. Campos verdes que se extienden hasta donde alcanza la vista, una capilla rústica de madera, mesas decoradas con arreglos de flores silvestres, luces colgadas de árboles centenarios. La boda fue pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Ricardo no quería algo grandioso. Aún cargaba el recuerdo de su primera boda, esa sí llena de alegría genuina, de promesas cargadas de significado. Esta segunda boda era diferente. Era más protocolaria, más formal. Las palabras del sacerdote parecían resonar en un vacío emocional. Sofía estaba ahí, con un vestido blanco de encaje que Bárbara había elegido. Era un vestido bonito, sí, pero incómodo. El encaje le picaba en la piel sensible. El moño le apretaba demasiado en la cintura. Sostenía a su osito con una mano y con la otra apretaba nerviosamente los pliegues del vestido. Miraba todo con ojos asustados, tratando de entender qué estaba pasando. Teresa, que también estaba presente, notó la expresión de la niña y sintió que se le encogía el corazón. Sofía no entendía bien por qué una mujer extraña ahora usaba el vestido blanco que debería reservarse para momentos especiales. No entendía por qué su papá le sonreía a esa mujer de la misma forma en que solía sonreírle a su mamá en las fotos antiguas. Solo sabía que algo estaba cambiando, y los cambios siempre la asustaban. Durante la ceremonia, Sofía permaneció sentada junto a Teresa en la primera fila, callada como siempre. Cuando el sacerdote pidió que los novios se besaran, ella desvió la mirada. Cuando todos aplaudieron, ella solo se quedó sentada inmóvil. Teresa se dio cuenta y le pasó el brazo por los hombros acercándola. «Está todo bien, mi niña», le susurró. «Tu papá todavía te quiere mucho». Pero Sofía no estaba segura de eso. Parecía que cada día estaba más lejos, más ocupado, más ausente. Después de la ceremonia, hubo una cena al aire libre. Los invitados comían, bebían, reían, contaban anécdotas. Ricardo circulaba entre las mesas, saludando a la gente, agradeciendo su presencia. Bárbara estaba radiante, posando para las fotos, mostrando el anillo, sonriendo sin parar. Sofía se quedó sentada toda la noche junto a Teresa, comiendo poco, hablando menos aún. En un momento dado, una tía lejana intentó sacarle plática. «¿Y qué, Sofía? ¿Estás contenta con tu nueva mamá?» Sofía miró a la mujer sin entender. Bárbara no era su mamá. Nunca lo sería. No respondió. Solo abrazó a su osito con más fuerza y deseó poder desaparecer. Desde el principio, la convivencia entre Bárbara y Sofía fue gélida. Bárbara nunca demostró un afecto genuino por la niña. Para ella, Sofía era un recordatorio incómodo del pasado de Ricardo, una presencia que estorbaba en la imagen perfecta que deseaba construir. Bárbara quería ser vista como la esposa de un empresario exitoso, quería brillar en eventos sociales. Quería que la casa fuera un escenario impecable para sus fotos en redes sociales. Una niña tímida, silenciosa y constantemente triste no encajaba en la narrativa que intentaba vender. En los primeros meses, Bárbara todavía fingía. Le sonreía a Sofía cuando Ricardo estaba cerca, elogiaba el cabello de la niña, sugería paseos al centro comercial, pero en cuanto Ricardo se iba a trabajar, la máscara se caía, la sonrisa desaparecía, el tono de voz cambiaba. Bárbara no gritaba, no lo necesitaba, simplemente ignoraba a Sofía como si la niña fuera parte del mobiliario. Cuando Sofía intentaba mostrarle un dibujo que había hecho en la escuela, Bárbara lo miraba de reojo y murmuraba un comentario frío antes de volver su atención al celular. Cuando Sofía preguntaba algo, Bárbara respondía con monosílabos, sin levantar la vista. El rechazo no necesitaba ser explícito para ser devastador. En la casa trabajaba una empleada llamada Teresa, una mujer de mediana edad, que estaba con la familia desde antes de que Verónica falleciera. Teresa conocía a Sofía desde que era bebé.
Veía a la niña marchitarse emocionalmente día tras día. Notaba su mirada cada vez más apagada, la forma en que Sofía se encogía cuando Bárbara entraba en la habitación, el modo en que la niña evitaba hablar durante las comidas. Teresa intentaba compensar, le preparaba sus platillos favoritos, se sentaba a su lado mientras hacía la tarea, le inventaba cuentos antes de dormir. Pero Teresa era solo una empleada. No tenía autoridad para confrontar a la patrona. Y Ricardo, siempre ausente, no veía lo que pasaba. Las semanas se convirtieron en meses. Ricardo viajaba cada vez más, a Monterrey, a Guadalajara, a veces incluso al extranjero. Cuando estaba en casa, llegaba tarde, exhausto, y encontraba a Bárbara siempre impecable, siempre sonriente. Ella lo recibía con besos en la mejilla y noticias sobre eventos sociales que había organizado o a los que había asistido. Ricardo preguntaba por Sofía, y Bárbara respondía con una naturalidad ensayada. La niña está bien, comió bien, hizo sus tareas, ya está dormida. Ricardo subía al cuarto de su hija, la observaba dormir unos minutos, le acomodaba la cobija y se iba. No se daba cuenta de que Sofía solo se dormía después de llorar en silencio. No veía las ojeras que comenzaban a formarse. No notaba cómo se volvía cada vez más retraída. Cierta noche, Bárbara organizó una cena de beneficencia en su propia casa. La residencia se llenó de invitados importantes, empresarios, políticos, celebridades locales. Los meseros circulaban con charolas de champaña y canapés sofisticados. Un pianista contratado tocaba melodías suaves de fondo. Bárbara era la anfitriona perfecta, moviéndose entre los grupos con elegancia, sonriendo para las cámaras, posando para las fotos. Ricardo estaba a su lado, cumpliendo su papel social, pero visiblemente cansado. A Sofía le dieron instrucciones de aparecer brevemente, saludar a algunos invitados y luego subir a su cuarto. Bárbara dejó claro que no quería a la niña circulando por la fiesta, interrumpiendo las conversaciones de los adultos. Sofía bajó las escaleras despacio, agarrándose con fuerza del barandal. Llevaba un vestido rosa pálido que Bárbara había elegido, pero que era incómodo y demasiado apretado. Algunos invitados comentaron lo bonita que era, le hicieron preguntas que Sofía respondió con voz baja, casi inaudible. Bárbara observaba todo de lejos con una sonrisa tensa. En cuanto fue posible, despachó a Sofía con un sutil gesto de cabeza. La niña subió corriendo a su cuarto, aliviada de estar lejos de ese ambiente sofocante. Cerró la puerta con seguro, se quitó el vestido incómodo, se puso la pijama y abrazó a su osito. Desde abajo llegaban risas, conversaciones animadas, música. Sofía se acurrucó en la cama y se tapó los oídos. Quería que todo aquello terminara, quería que su mamá volviera, quería que su papá la mirara de verdad, no solo de pasada. Teresa subió con un plato de comida, tocó la puerta suavemente y entró. Se sentó junto a Sofía en la cama y le acarició el cabello. «Anda, mi niña, tienes que comer algo». Sofía negó con la cabeza. No tenía hambre. Teresa insistió con delicadeza y logró que comiera unas cuantas cucharadas de arroz. Se quedó ahí hasta que Sofía se durmió, con el osito apretado contra el pecho. Abajo la fiesta continuó hasta tarde. Cuando los últimos invitados finalmente se fueron, Bárbara subió al cuarto todavía eufórica, comentando lo perfecto que había sido todo. Ricardo solo asintió, exhausto, y pronto se quedó dormido. Los días siguientes fueron particularmente difíciles. Ricardo tuvo que viajar a Monterrey para una junta importante que duraría una semana entera. Antes de irse, se despidió de Sofía con un beso en la frente. «Papá se va de viaje, pero regresa pronto, ¿sí? Te quedas con Bárbara y Teresa. Pórtate bien, ¿eh?» Sofía solo asintió. Sabía lo que significaba ese viaje. Significaba quedarse sola con Bárbara sin ninguna protección. En cuanto Ricardo se fue, la atmósfera de la casa cambió. Bárbara, libre de la necesidad de mantener las apariencias, se volvió aún más fría. Empezó a darle órdenes a Sofía con un tono autoritario. La niña tenía horarios rígidos para todo. Desayuno, baño, tarea, cena.
Cualquier pequeño desvío era recibido con comentarios cortantes. Bárbara comenzó a insistir en que Sofía practicara piano, un instrumento por el que ella misma nunca había mostrado interés. Decía que una niña de su posición social necesitaba tener habilidades refinadas. Sofía se sentaba frente al piano con las manos temblorosas, intentando seguir las frías instrucciones de Bárbara. Cuando se equivocaba, lo que sucedía a menudo, Bárbara suspiraba fuerte, ponía los ojos en blanco y hacía comentarios sobre lo torpe que era. Teresa observaba todo con el corazón encogido. Intentó intervenir algunas veces, sugiriendo que la niña necesitaba paciencia, que aprender piano lleva tiempo. Bárbara la cortaba con una mirada gélida. «Teresa, tú estás aquí para cocinar y limpiar, no para dar opiniones sobre educación». Teresa se retiraba, impotente. Al tercer día del viaje de Ricardo, Sofía se despertó sintiéndose mal. Tenía fiebre, le dolía el cuerpo. Teresa se dio cuenta de inmediato y le avisó a Bárbara. La respuesta fue un suspiro de fastidio. A Bárbara no le gustaban los imprevistos. Dijo que era solo una gripa simple, que Sofía debía tomarse un medicamento y descansar. Pero no subió a ver a la niña. No le llevó agua, no le acomodó la cobija, no le puso la mano en la frente para medir la temperatura. Fue Teresa quien se encargó de todo. Sofía pasó 2 días en cama, con fiebre y asustada. Teresa se quedaba a su lado siempre que podía, pero tenía que cumplir con otras tareas en 1900 la casa. Cuando Sofía la llamaba en voz baja, pidiendo agua o preguntando si su mamá ya había vuelto, Teresa sentía que se le partía el corazón. Sabía que Sofía estaba confundida, mezclando presente y pasado, realidad y memoria. La fiebre a veces les hace eso a los niños. Cuando Ricardo llamó para saber cómo estaba todo, Bárbara respondió con voz tranquila. «Todo bien. Sofía tuvo una gripita, pero ya está mejorando. Nada serio». Ricardo, aliviado, agradeció y colgó. Confiaba en su esposa. No tenía motivos para dudar. Al 5.º día Sofía mejoró. La fiebre bajó. Volvió a salir de 1960. Su cuarto, todavía débil, pero un poco mejor. Bárbara observó a la niña bajar las escaleras con indiferencia y volvió su atención al celular. Estaba planeando otra fiesta, esta vez en el exclusivo Club de Golf Chapultepec. Necesitaba confirmar la lista de invitados, elegir el vestido correcto, asegurarse de que todo fuera fotografiado desde los ángulos correctos. Sofía se sentó en el sofá de la sala, sosteniendo a su osito, y miró por la ventana. Afuera, el cielo de la Ciudad de México estaba gris, pesado como si fuera a llover en cualquier momento. Deseó que su papá regresara pronto. Deseó que alguien realmente la viera. Deseó no sentirse tan invisible. Teresa le trajo un vaso de jugo de naranja y se sentó a su lado. Le pasó el brazo por los hombros delgados de la niña y la acercó. Sofía recostó la cabeza en el hombro de Teresa y cerró los ojos. En ese momento no pensaba en nada. Solo sentía el alivio de estar cerca de alguien a quien realmente le importaba. Pero Teresa sabía que eso no era suficiente. Necesitaba hablar con Ricardo. Necesitaba contarle lo que estaba pasando, pero ¿cómo? Si Bárbara se enteraba, podría despedirla. ¿Y entonces quién cuidaría de Sofía? Teresa estaba atrapada en un dilema imposible. Hacía lo que podía, protegía a la niña como podía, pero sabía que no era suficiente. Ricardo regresó de Monterrey el sábado por la noche, cargando un pesado portafolio y la expresión cansada de quien pasó días en reuniones extenuantes. Bárbara lo recibió con una sonrisa radiante, ya vestida para salir. Había reservado una mesa en un restaurante de moda en Polanco y había invitado a algunos amigos. Ricardo dudó, dijo que estaba exhausto, pero Bárbara insistió. Tenían que dejarse ver, mantener las relaciones sociales. Él cedió, como siempre. Antes de salir, Ricardo subió al cuarto de Sofía. La niña estaba sentada en la cama, dibujando. Cuando vio a su papá, sus ojos se iluminaron por un instante. Ricardo se sentó a su lado y le preguntó cómo había estado la semana. Sofía dudó. Quiso decir tantas cosas. Quiso contarle sobre la fiebre, sobre las clases de piano, sobre el miedo que sentía. Pero las palabras no salieron.
Solo dijo que todo estaba bien. Ricardo sonrió aliviado y le alborotó el cabello. Papá va a salir ahora, pero mañana pasamos el día juntos. ¿Sale? Te lo prometo. Sofía asintió. Ya había escuchado promesas así antes. Ricardo bajó, se puso un saco y salió con Bárbara. El coche desapareció por el portón, llevándose con él la última esperanza de Sofía de que alguien finalmente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Teresa subió de nuevo al cuarto. Se sentó junto a Sofía, que todavía sostenía el lápiz de color. En el papel había un dibujo extraño. Una casa enorme, oscura, con las ventanas cerradas. En la esquina inferior, una figura pequeña, sola, mirando a la nada. ¿Qué dibujaste, mi amor? Sofía no respondió, solo siguió coloreando, llenando el cielo con tonos de gris. Teresa sintió una opresión en el pecho. Sabía que algo tenía que hacerse, pero no sabía cómo. Todavía no. Los días se arrastraban. Ricardo volvió a la rutina frenética de trabajo. Bárbara continuaba organizando eventos, frecuentando fiestas, cultivando su imagen impecable, y Sofía, cada vez más silenciosa, cada vez más apagada, se iba convirtiendo en una sombra dentro de su propia casa. Fue entonces que algo empezó a cambiar. Ricardo, sin avisar, decidió contratar a alguien para ayudar con Sofía. Se dio cuenta, aunque tardíamente, de que su hija necesitaba más atención de la que él y Bárbara podían ofrecer. Teresa era esencial, pero ya tenía muchas responsabilidades. Necesitaba a alguien especializado, alguien que pudiera dedicarse por completo a la niña. A Bárbara no le gustó la idea. Cuestionó la necesidad. Dijo que era un desperdicio de dinero. Pero Ricardo se mantuvo firme. Por primera vez en meses, impuso su voluntad. Bárbara retrocedió, pero su rostro delataba su irritación. Ricardo contactó a una agencia especializada en cuidadoras infantiles. Explicó la situación. Una niña de 6 años, tímida, que había perdido a su madre hacía 3 años y necesitaba a alguien paciente, cariñoso, capaz de comprender traumas infantiles. La agencia envió varios perfiles. Ricardo los analizó todos con cuidado, y entonces encontró el de Julia. Julia Morales tenía 28 años. Era licenciada en pedagogía, con especialización en psicología infantil. Tenía experiencia con niños que habían pasado por pérdidas, traumas y dificultades emocionales. Su currículum era impecable, pero lo que le llamó la atención a Ricardo fue la carta de presentación. Julia había escrito con sinceridad sobre su motivación. Creía que todo niño merecía ser visto, escuchado y amado. Creía que la sanación era posible. Creía que la infancia no debería ser un lugar de soledad. Ricardo agendó una entrevista. Julia llegó a la casa un jueves por la tarde, vestida de forma sencilla pero elegante, pantalones de mezclilla, blusa blanca, tenis cómodos. Tenía el cabello castaño y rizado recogido en un chongo suelto, ojos color miel y una sonrisa genuina. Ricardo la recibió en la sala. Platicaron por casi 1 hora. Julia hizo preguntas sobre Sofía, sobre la rutina de la casa, sobre las expectativas. Ricardo fue honesto. Dijo que su hija estaba pasando por un momento difícil, que él no podía estar presente como le gustaría, que necesitaba a alguien que realmente se preocupara. Julia escuchó todo con atención, y entonces dijo algo que se quedó grabado en la mente de Ricardo. «Señor Mendoza, no estoy aquí solo para cumplir con un trabajo. Estoy aquí porque creo que puedo hacer una diferencia en la vida de Sofía. Pero necesito que entienda algo. Un niño no necesita perfección, necesita presencia, necesita verdad, necesita a alguien que esté dispuesto a mirarlo de verdad». Ricardo sintió que algo se movía dentro de él, una punzada de culpa, tal vez, o de esperanza. Contrató a Julia en ese mismo momento. Bárbara, cuando se enteró, fingió estar de acuerdo, pero por dentro estaba furiosa. Otra persona circulando por la casa. Alguien más para atestiguar, para opinar, para estorbar. Sabía que tenía que tener cuidado. Julia no era como Teresa. Julia tenía formación. Julia tenía un ojo entrenado. Julia sería un problema. Al día siguiente Julia empezó. Llegó temprano por la mañana, fue recibida por Teresa,
quien inmediatamente simpatizó con ella. Las dos platicaron mientras preparaban el desayuno. Teresa, aliviada, finalmente tenía una aliada. Cuando Sofía bajó, todavía en pijama, sosteniendo a su osito, se detuvo a mitad de las escaleras al ver a una persona extraña en la cocina. Julia sonrió y se presentó con voz suave. «Hola, Sofía. Me llamo Julia, tu papá me contrató para estar contigo. Vamos a pasar un tiempo juntas, ¿está bien?» Sofía no respondió. Solo miró a Julia con desconfianza. Estaba acostumbrada a las decepciones. Estaba acostumbrada a la gente que fingía que le importaba. Julia no la forzó, no intentó abrazarla, no invadió el espacio de la niña, solo siguió sonriendo, con naturalidad, y le preguntó si le gustaban los hot cakes. Sofía dudó. Después, casi imperceptiblemente, asintió con la cabeza. Julia preparó hot cakes, les puso fruta, miel, un toque de canela. Se sentó a la mesa junto a Sofía y comió también. No hizo preguntas invasivas, no intentó forzar la conversación, solo estaba ahí, presente, tranquila. Y así comenzó una nueva etapa en la vida de aquella casa. Una etapa que sacaría a la luz verdades ocultas, que desafiaría estructuras establecidas y que lentamente comenzaría a devolverle a Sofía algo que había perdido hacía mucho tiempo: la esperanza. Los primeros días con Julia en la casa fueron como observar una danza delicada, llena de pasos cautelosos y movimientos calculados. Sofía no confiaba en ella. Ya había aprendido, con apenas 6 años de vida, que los adultos podían cambiar de comportamiento cuando nadie los veía, que las sonrisas no siempre eran sinceras, que las palabras amables podían esconder intenciones frías. Lo había aprendido de la manera más dolorosa posible, observando cómo Bárbara se transformaba por completo cuando Ricardo salía de casa. Así que Sofía mantenía su distancia, observaba cada gesto de Julia con aquellos ojos grandes y atentos, esperando el momento en que la máscara se cayera, en que la amabilidad se convirtiera en impaciencia o indiferencia. Pero ese momento no llegaba, y eso, por sí solo, ya era desconcertante. Julia tenía una paciencia que parecía infinita, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar a que Sofía se abriera. No forzaba la cercanía, no invadía el espacio personal de la niña, no intentaba abrazos forzados ni conversaciones artificiales llenas de preguntas sobre sentimientos. Simplemente estaba presente, como un ancla silenciosa en medio de la tormenta emocional que Sofía vivía. Se sentaba en el piso del cuarto de juegos mientras Sofía dibujaba en silencio, y se quedaba ahí leyendo un libro o simplemente observando el jardín por la ventana, dejando que la niña decidiera cuándo y si quería interactuar. Cuando Sofía terminaba un dibujo, Julia le preguntaba con voz suave si podía verlo. Si Sofía negaba con la cabeza, Julia solo sonreía y decía que estaba bien, que cuando quisiera mostrárselo, estaría ahí para mirarlo con toda la atención que el dibujo merecía. Este respeto por los límites de la niña, por su autonomía, por su necesidad de controlar el ritmo de las cosas, era algo nuevo. Era algo que Sofía nunca había experimentado antes, especialmente después de que Bárbara entrara en su vida. Por las mañanas Julia se despertaba temprano, alrededor de las 6, y bajaba a la cocina donde encontraba a Teresa ya preparando el desayuno. Las dos habían desarrollado una conexión inmediata, casi telepática. Teresa, que durante tanto tiempo había cargado sola la responsabilidad de intentar proteger a Sofía, que pasaba noches sin dormir bien, preocupada por lo que la niña sentía pero incapaz de hacer más que pequeños gestos de cariño, finalmente tenía una aliada. Alguien que entendía, alguien que sabía leer entre líneas, alguien preparada para ayudar a Sofía de verdad. Conversaban en voz baja en la cocina mientras hacían hot cakes, revolvían huevos, cortaban fruta fresca comprada en el mercado de la colonia, preparaban jugo de naranja natural. El aroma a café recién hecho y pan calientito llenaba la casa, trayendo una sensación de hogar que hacía mucho tiempo no se sentía en esas habitaciones. Julia hacía preguntas sobre Sofía
con un interés genuino, tomando notas mentales de cada detalle. ¿Cómo era antes de la partida de Verónica? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? ¿Cuándo exactamente empezó a volverse tan callada, tan retraída? Teresa le contaba todo con la voz entrecortada, deteniéndose de vez en cuando para limpiarse las lágrimas que insistían en caer. Hablaba de Verónica, de cómo Sofía era una niña llena de vida hasta los 3 años, cómo se reía a carcajadas, corría por la casa, inventaba historias, cantaba las canciones que su mamá le enseñaba. Hablaba de cómo todo cambió después de que Verónica partió, cómo Sofía se fue cerrando poco a poco, cómo el brillo en sus ojos fue desapareciendo día tras día, y hablaba, con aún más tristeza, de cómo la llegada de Bárbara empeoró aún más las cosas. Julia escuchaba con total atención, haciendo más preguntas cuando era necesario, armando poco a poco el complejo rompecabezas de la historia de esa niña. Sabía que entender el pasado era esencial para ayudar a Sofía a construir un futuro mejor. Cuando Sofía bajaba a desayunar, siempre alrededor de las 7:30, después de haberse vestido sola con la ropa que elegía con cuidado, siempre encontraba la mesa puesta con cariño. Julia había descubierto, a través de conversaciones discretas con Teresa y una observación atenta, que a Sofía le gustaba el jugo de naranja natural, no el de cartón que Bárbara insistía en comprar, sino el hecho al momento con naranjas frescas. Había descubierto que la niña prefería el pan con mermelada de fresa a cualquier otra cosa, que no le gustaban los huevos revueltos, pero le encantaban los huevos cocidos cortados en rodajas, que le gustaba cuando le cortaban las frutas en formas diferentes, estrellas, corazones, lunas crecientes. Eran detalles pequeños, cosas que parecían insignificantes, pero que, en realidad, hacían toda la diferencia. Demostraban que alguien estaba prestando atención, que a alguien le importaba lo que a ella le gustaba, lo que la hacía feliz. Sofía se sentaba a la mesa, siempre en el mismo lugar, siempre sosteniendo a su osito en el regazo, y comía despacio, mirando el plato como si estuviera estudiando cada bocado antes de llevárselo a la boca. Julia se sentaba a su lado, nunca enfrente, para no parecer que la estaba vigilando, y conversaba sobre cosas sencillas, sin complicaciones, seguras. Hablaba sobre el clima, si estaba soleado o nublado, si parecía que iba a llover. Hablaba sobre los pajaritos que aparecían en el jardín, los cardenales con su canto característico, los colibríes que venían a beber agua de las flores. Hablaba sobre una caricatura que había visto cuando era niña, en los años 2000, cuando en la televisión todavía pasaban programas que le encantaban. Le contaba historias de su propia infancia, de cuando aprendió a andar en bicicleta, y se cayó tantas veces que su mamá casi le prohíbe volver a intentarlo. Historias ligeras, divertidas, que hacían que Sofía esbozara pequeñas sonrisas, casi imperceptibles, pero que estaban ahí. Julia no hacía preguntas invasivas. No le preguntaba a Sofía cómo se sentía, si estaba triste, si extrañaba a su mamá. Sabía que esas preguntas, por muy bien intencionadas que fueran, podían hacer que la niña se cerrara aún más. No exigía respuestas, no exigía que Sofía participara en las conversaciones. Simplemente creaba un ambiente donde Sofía podía, si quería, cuando se sintiera lista, empezar a abrirse. Y poco a poco, muy despacio, eso comenzó a suceder. Sofía empezó a hacer pequeños comentarios. Señalaba un pájaro y decía que era bonito. Decía que le gustaba el jugo. Preguntaba si Julia ya había visto cierta caricatura. Eran interacciones breves, pero eran interacciones, y eso para Julia y Teresa era motivo de una celebración silenciosa. Bárbara observaba todo aquello con una irritación creciente. No le gustaba Julia. No le gustaba la forma en que la joven parecía haber traído una ligereza a la casa, cómo Teresa sonreía más, cómo incluso Sofía, tan cerrada, comenzaba a mostrar pequeñas señales de cambio. Bárbara sentía que estaba perdiendo el control. Durante todos esos meses, había mantenido una estructura rígida, un ambiente donde las cosas funcionaban a su manera, y ahora
Esta cuidadora con sus métodos suaves estaba desordenando todo. Pero Bárbara era inteligente, sabía que no podía demostrar abiertamente su insatisfacción. Ricardo había contratado a Julia y parecía satisfecho con la elección. Así que Bárbara adoptó una estrategia diferente. Empezó a ser sutil. Hacía comentarios indirectos, pequeñas indirectas disfrazadas de preocupación. Julia, ¿no crees que estás consintiendo demasiado a Sofía? Los niños necesitan límites. No, solo cariño. Julia, Sofía está pasando demasiado tiempo dentro de casa. ¿No sería mejor llevarla a actividades al aire libre? Julia, me di cuenta de que dejas que Sofía elija lo que quiere comer. Eso puede crear malos hábitos alimenticios. Julia escuchaba todo con calma, siempre respondiendo de forma educada pero firme. Explicaba que Sofía estaba en un proceso de reconstrucción de confianza, que era necesario ir despacio, que forzar límites rígidos en ese momento podría ser perjudicial. Bárbara fingía estar de acuerdo, pero por dentro hervía. ¿Quién era esa muchacha para darle lecciones sobre cómo educar a una niña? Bárbara no tenía hijos, es cierto, pero sabía lo suficiente sobre disciplina, sobre mantener las apariencias, sobre hacer que las cosas funcionaran de la manera correcta. Ricardo continuaba ausente la mayor parte del tiempo. Salía temprano para la oficina y regresaba tarde, muchas veces ya después de que Sofía estuviera dormida. Los fines de semana siempre había algún evento social, algún compromiso inaplazable. Julia intentó algunas veces conversar con él sobre la importancia de la presencia paterna. Le decía que Sofía necesitaba a su papá, que lo extrañaba, que la distancia emocional estaba afectando a la niña. Ricardo escuchaba, asentía, prometía que iba a cambiar. Pero en la práctica, nada cambiaba. Estaba atrapado en un círculo vicioso. Trabajaba para huir de sus sentimientos, y cuanto más trabajaba, más se alejaba de todo lo que realmente importaba. Pasaron 2 semanas. Sofía comenzó a mostrar pequeños cambios. Todavía era callada, todavía era retraída, pero ahora de vez en cuando sonreía. Una sonrisa pequeña, tímida, casi imperceptible, pero que para Julia era una victoria inmensa. Una mañana, mientras desayunaban, Sofía tomó un trozo de hot cake y por primera vez se lo ofreció a Julia. ¿Quieres? La voz era baja, vacilante. Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero contuvo la emoción. Aceptó el trozo de hot cake con una sonrisa genuina y dijo que estaba delicioso. Sofía bajó la mirada, pero en las comisuras de sus labios había el esbozo de una sonrisa. Otro día, mientras Julia leía un libro infantil en la sala, Sofía se acercó despacio y se sentó a su lado. No dijo nada, solo se quedó ahí, escuchando la historia. Julia continuó leyendo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Cuando terminó el cuento, Sofía tomó otro libro del estante y se lo entregó a Julia. ¿Este también? Julia asintió y comenzó a leer. Sofía recostó la cabeza en el brazo de Julia, todavía sosteniendo a su osito. Fue un momento de pura conexión, silencioso pero profundamente significativo. Teresa, que observaba todo de lejos, tuvo que alejarse para esconder las lágrimas. Hacía tanto tiempo que no veía a Sofía relajada, que no veía a la niña buscar contacto físico espontáneo con alguien. Parecía que, finalmente, algo estaba empezando a sanar en esa niña. Pero no todo era tranquilo. Bárbara se daba cuenta del vínculo creciente entre Sofía y Julia, y eso la molestaba profundamente. Empezó a crear situaciones para minar la autoridad de Julia, cambiaba las reglas sin avisar, desautorizaba decisiones que Julia tomaba, se aseguraba de recordar que ella, Bárbara, era la esposa de Ricardo y, por lo tanto, quien realmente mandaba en la casa. Julia intentaba manejar todo con profesionalismo, pero se estaba volviendo cada vez más difícil. Sabía que estaba pisando un campo minado, que Bárbara la veía como una amenaza. Cierta tarde, mientras Julia jugaba con Sofía en el jardín, enseñándole a plantar margaritas en un pequeño cantero que habían preparado juntas, Bárbara apareció con una expresión dura. «Julia, necesito hablar contigo».
Julia le pidió a Sofía que siguiera plantando y se alejó unos pasos. Bárbara se cruzó de brazos y fue directa. No me parece apropiado que pases tanto tiempo con Sofía. Se está apegando demasiado a ti, y eso no es sano. Una niña necesita independencia, no una figura materna sustituta. Julia respiró hondo antes de responder. Con todo respeto, Bárbara, Sofía no se está apegando de forma perjudicial. Está, por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose lo suficientemente segura como para confiar en alguien. Eso es parte del proceso de sanación. Y yo no estoy tratando de sustituir a nadie. Solo estoy ofreciendo el apoyo emocional que necesita en este momento. Bárbara entrecerró los ojos. Fuiste contratada para ser una cuidadora, no una psicóloga. Te sugiero que lo recuerdes. Julia mantuvo la calma, pero por dentro sentía crecer la tensión. Soy licenciada en pedagogía con especialización en psicología infantil. Sé exactamente lo que estoy haciendo, y todo lo que hago es por el bien de Sofía. Bárbara esbozó una sonrisa fría. Vamos a ver si Ricardo está de acuerdo con eso. Y se alejó, dejando a Julia sola en el jardín, con un nudo en el estómago. Esa noche Bárbara esperó a que Ricardo llegara. Estaba decidida a sembrar dudas sobre Julia. Cuando él entró en el cuarto, cansado como siempre, Bárbara comenzó la conversación de forma aparentemente casual. «Amor, ¿no crees que Julia se está pasando de la raya con Sofía? He notado que está creando una dependencia emocional en la niña. Eso puede ser perjudicial en el futuro». Ricardo, que apenas estaba prestando atención, murmuró algo sobre confiar en el profesionalismo de Julia. Bárbara insistió cambiando de enfoque. «Solo me preocupo por Sofía. No quiero que sufra más de lo que ya ha sufrido. Y tengo miedo de que cuando Julia se vaya algún día, la niña se sienta abandonada de nuevo». Ricardo finalmente miró a su esposa. «Tienes razón en preocuparte. Pero Julia parece estar haciendo un buen trabajo. Sofía está mejor de lo que la he visto en meses». Bárbara forzó una sonrisa. «Tal vez, pero creo que debemos establecer algunos límites. No podemos dejar que una empleada tenga tanta influencia sobre nuestra hija. ¡Nuestra hija!». Las palabras salieron de la boca de Bárbara con facilidad, pero sonaban falsas. Ricardo no se dio cuenta. Estaba demasiado cansado para analizar matices. Asintió diciendo que hablaría con Julia sobre establecer límites, pero en el fondo no creía que fuera necesario. Bárbara, sin embargo, sintió que había plantado la semilla de la duda. Ahora solo era cuestión de esperar. Los días continuaron. Sofía y Julia pasaban las tardes juntas. Iban al parque, alimentaban a los patos en el lago, dibujaban con gises en la banqueta. Sofía comenzó a hablar un poco más. Contaba pequeñas cosas, como el nombre de su maestra en la escuela, el dibujo que había hecho en la clase de arte. Julia escuchaba todo con una atención genuina, haciendo preguntas, animándola. Poco a poco Sofía comenzó a mencionar a su madre. Hablaba de recuerdos fragmentados, del olor de Verónica, de la canción que le cantaba antes de dormir. Julia nunca la interrumpía. Dejaba que Sofía hablara a su propio ritmo, que procesara sus emociones, que honrara la memoria de su madre. Era un trabajo delicado, sensible, que exigía paciencia y amor, y Julia tenía ambos en abundancia. Teresa notaba todo y se emocionaba. Una noche, mientras preparaban la cena juntas, tomó la mano de Julia y le dijo con la voz entrecortada: «Estás salvando a esa niña. Yo lo intenté, por tanto tiempo, pero sola no pude. Has traído luz a esta casa». Julia le apretó la mano de vuelta. «Lo estamos haciendo juntas, y todavía hay mucho trabajo por delante. Pero lo que ninguna de las dos sabía es que la tormenta apenas comenzaba». Bárbara no estaba dispuesta a aceptar la derrota. Había pasado demasiado tiempo construyendo su posición en esa casa como para dejar que una cuidadora la amenazara. Comenzó a planear. Pensó en formas de desacreditar a Julia, de hacer que Ricardo dudara de ella, de crear situaciones que pondrían a la cuidadora en una posición difícil. Bárbara era paciente, sabía esperar el momento adecuado, y ese momento llegó un lunes por la mañana. Ricardo había salido para un viaje de negocios a Monterrey y estaría fuera por 3 días.
Julia estaba en el cuarto con Sofía, ayudándola a elegir la ropa para la escuela. Fue cuando Bárbara entró sin tocar, con una expresión dura en el rostro. «Julia, necesito que lleves a Sofía a la escuela y después vayas al centro a recoger unos documentos para mí en una oficina. La cita es a las 10». Julia dudó. «Bárbara, fui contratada para cuidar de Sofía, no para hacer mandados personales». Bárbara enarcó una ceja. «Trabajas en esta casa, y mientras mi esposo esté fuera, yo estoy al mando, a menos que tengas algún problema en seguir instrucciones». Julia se dio cuenta de la trampa. Si se negaba, sería vista como insubordinada. Si aceptaba, estaría validando que Bárbara tenía autoridad para desviar sus funciones. Respiró hondo. «Está bien, pero después necesito volver para recoger a Sofía de la escuela». Bárbara sonrió, satisfecha. «Claro, regresa a las 3». Julia llevó a Sofía a la escuela, conversando con ella durante el trayecto, tratando de mantener la normalidad. Después fue al centro de la ciudad, recogió los documentos que Bárbara había mencionado, documentos que Julia sospechaba ni siquiera eran tan urgentes. Era solo una demostración de poder. Julia regresó a casa alrededor de las 2, guardó los documentos y se preparó para recoger a Sofía. Pero cuando estaba saliendo, Bárbara la interceptó de nuevo. «Julia, cambio de planes. Yo voy a recoger a Sofía hoy. Puedes tomarte la tarde libre». Julia sintió una opresión en el pecho. «Bárbara, prefiero ir yo. Sofía está acostumbrada a mí». Bárbara esbozó una sonrisa fría. «Soy su madrastra. Puedo perfectamente recogerla de la escuela. ¿O crees que no soy capaz?» Julia estaba acorralada. No podía discutir sin parecer que estaba cuestionando el papel de Bárbara en la vida de Sofía. A regañadientes, aceptó. Pasó la tarde en la casa, inquieta, esperando. Miraba el reloj cada 5 minutos. A las 3 terminaban las clases. A las 3:15 Bárbara debería estar llegando con Sofía, pero las 3:15 pasaron. Las 3:30, las 4. Julia comenzaba a desesperarse. Finalmente, a las 4:20, el coche entró en la cochera. Julia corrió hacia la puerta. Sofía bajó del coche con los ojos rojos, claramente había llorado. Bárbara salió con una expresión de falsa preocupación. «Sofía tuvo un día difícil en la escuela. Se peleó con una compañerita. Necesitamos hablar sobre su comportamiento». Julia se agachó a la altura de Sofía. «¿Qué pasó, mi niña?» Sofía solo negó con la cabeza y corrió hacia adentro de la casa, subiendo directamente a su cuarto. Julia miró a Bárbara, desconfiada. «¿Qué pasó realmente?» Bárbara se encogió de hombros. «Ya te dije, se peleó en la escuela. A veces los niños son difíciles», y se alejó dejando a Julia sola. Julia subió al cuarto de Sofía. Encontró a la niña acurrucada en la cama, abrazada a su osito, llorando en voz baja. Julia se sentó a su lado y le pasó la mano por el cabello. «Sofía, ¿puedes contarme qué pasó?» Sofía sollozó. «Dijo que yo no tenía mamá. Dijo que mi mamá me dejó porque yo era enfadosa. Y cuando la maestra preguntó qué había pasado, ella dijo que la culpa era mía». Julia sintió que la rabia le subía. ¿Quién dijo eso? ¿La compañerita o Bárbara? Sofía miró a Julia con ojos asustados. La tía Bárbara dijo que no debía llorar por cualquier cosa, que necesitaba aprender a ser fuerte. Dijo que mi mamá se decepcionaría si me viera llorando. Julia abrazó a Sofía con fuerza. «Eso no es verdad, Sofía. Tu mamá te quería muchísimo. Y está bien llorar cuando estás triste. No hay nada de malo contigo». Sofía se aferró a Julia como si se estuviera ahogando y ella fuera la única tabla de salvación. Se quedaron así por un largo rato. Cuando Sofía finalmente se durmió, exhausta de tanto llorar, Julia bajó y fue directamente a hablar con Bárbara. La encontró en la sala, revisando su celular tranquila como si nada hubiera pasado. «Bárbara, necesitamos hablar. ¿Qué le dijiste a Sofía de camino a casa?» Bárbara levantó la vista, fingiendo inocencia. «Solo intenté hablar con ella sobre su comportamiento». «¿Por qué?» Julia apretó los puños, tratando de mantener la calma. «Le dijiste cosas que la hirieron profundamente.
Cosas sobre su madre. Eso es inaceptable. Bárbara se levantó, adoptando una postura defensiva. ¿Quién te crees que eres para decirme qué es aceptable o no? Soy la esposa de Ricardo. Tengo más autoridad en esta casa de la que tú jamás tendrás. Julia respiró hondo. Fui contratada para cuidar del bienestar emocional de Sofía, y voy a hacer exactamente eso, incluso si significa confrontarte. Bárbara dio un paso adelante, con el rostro rojo de ira. Te vas a arrepentir de haber dicho eso. Me voy a asegurar de que Ricardo te despida. Julia mantuvo la mirada firme. Haz lo que consideres necesario, pero mientras yo esté aquí voy a proteger a esa niña. Las dos mujeres se miraron en silencio, la tensión llenando el aire como electricidad estática. Finalmente, Bárbara se alejó, subiendo las escaleras con pasos firmes. Julia se quedó sola en la sala, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que acababa de hacerse de una enemiga poderosa, pero no se arrepentía. Sofía la necesitaba, y Julia no estaba dispuesta a rendirse. Esa noche, después de asegurarse de que Sofía dormía profundamente, Julia bajó a la cocina, donde encontró a Teresa tomando un té de manzanilla. La empleada mayor miró a Julia y se dio cuenta de inmediato de que algo había pasado. «Siéntate aquí, mi hija», dijo, acercando una silla. Julia se sentó y le contó todo. Le contó sobre la confrontación con Bárbara, sobre las cosas horribles que le habían dicho a Sofía, sobre la amenaza de despido. Teresa escuchó todo, negando con la cabeza con una mezcla de rabia y resignación. «Ya sabía que esto iba a pasar», dijo Teresa con un suspiro cansado. «Bárbara no soporta que alguien se acerque a Sofía. Ve a la niña como un obstáculo, un recuerdo del pasado de Ricardo que le gustaría borrar. Y ahora que estás aquí, haciendo que la niña sonría de nuevo, se siente amenazada». Julia apretó la taza de té que Teresa le había puesto enfrente. «¿Pero por qué? ¿Qué gana con esto? ¿Por qué tratar a una niña con tanta frialdad?» Teresa se quedó en silencio, por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto debía revelar. Luego habló en voz baja. «Bárbara no se casó con Ricardo por amor. Se casó por posición, por dinero, por estatus. Quería la vida que él podía ofrecerle, no al hombre en sí. Y Sofía es una complicación en esa ecuación perfecta que ella construyó. Una niña triste, traumatizada, no combina con la imagen de familia impecable que Bárbara intenta vender en las redes sociales, en los eventos». Julia sintió una oleada de náuseas. «¿Pero Ricardo no se da cuenta de eso?» Teresa esbozó una sonrisa triste. «Ricardo está ciego, querida. Está tan perdido en su propio dolor, tan ahogado en trabajo, que no puede ver lo que está pasando justo debajo de su nariz. He intentado hablar con él algunas veces, pero siempre cree que estoy exagerando, que Bárbara solo está teniendo dificultades para adaptarse, que las cosas mejorarán con el tiempo. Pero no mejoran, solo empeoran». Julia respiró hondo. «Entonces necesito encontrar una forma de hacer que vea, de hacer que entienda lo que le está pasando a su hija». Teresa tomó la mano de Julia y la apretó con fuerza. «Ten cuidado. Bárbara es lista. Sabe cómo manipular las situaciones. Si confrontas a Ricardo ahora, ella lo pondrá todo en tu contra. Hará parecer que estás creando problemas, que estás tratando de alejarla de la familia. Necesitas pruebas, evidencias concretas». Julia asintió lentamente. «Tienes razón. Necesito ser inteligente con esto». Las dos siguieron conversando hasta tarde, planeando, pensando en estrategias. Julia decidió que comenzaría a llevar un diario detallado de todo lo que observara, de los cambios de comportamiento de Sofía, de las cosas que Bárbara decía y hacía. Necesitaba documentar todo de forma clara y objetiva, para que cuando llegara el momento de hablar con Ricardo, tuviera más que solo palabras. Los días siguientes fueron tensos. Bárbara prácticamente ignoraba a Julia, pasando a su lado en los pasillos sin siquiera mirarla. Pero Julia sabía que aquello era la calma antes de la tormenta. Bárbara estaba planeando algo, podía sentirlo, y tenía razón. 2 días después de la confrontación,
Ricardo llamó desde Monterrey. Bárbara contestó, y con voz preocupada y llorosa, comenzó a contar su versión de los hechos. Dijo que Julia estaba siendo irrespetuosa, que no seguía instrucciones, que estaba tratando de posicionarse como figura materna para Sofía, alejando a la niña de ella. Pintó un cuadro donde ella era la víctima, la madrastra dedicada que solo intentaba hacer lo mejor, pero que era saboteada por la cuidadora arrogante. Ricardo, cansado y estresado por los problemas de la obra en Monterrey, no cuestionó la versión de Bárbara. Dijo que hablaría seriamente con Julia cuando regresara, que tal vez sería necesario reconsiderar la contratación. Bárbara colgó el teléfono con una sonrisa de victoria. Finalmente, las cosas estaban volviendo a su control. Pero lo que no sabía es que Julia y Teresa ya estaban preparadas, ya estaban documentando todo, y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Ricardo regresó de Monterrey el viernes por la noche, alrededor de las 10, trayendo consigo el cansancio acumulado de 3 días intensos, de reuniones desgastantes y negociaciones que parecían no tener fin. La obra en San Pedro Garza García tenía problemas serios, retrasos que podrían costar no solo millones en multas contractuales, sino también la reputación que había construido a lo largo de 2 décadas de trabajo arduo. Proveedores que no cumplían plazos dejándolos sin materiales esenciales, ingenieros importantes que renunciaban a mitad del proyecto, llevándose consigo conocimientos cruciales sobre la estructura, problemas en el suelo que exigían rehacer por completo la cimentación de todo un piso del edificio. Era una pesadilla logística y financiera que consumía cada gota de su energía. Ricardo había pasado horas interminables al teléfono, en juntas tensas que se extendían hasta la madrugada, tratando de apagar incendios por todos lados, negociar extensiones de plazo con clientes impacientes, calmar a inversionistas nerviosos que amenazaban con retirar su capital del proyecto. Cada conversación era una batalla, cada decisión pesaba como plomo. Estaba al límite de sus fuerzas, operando en automático, sostenido solo por café cargado y fuerza de voluntad. Llegó a casa con la cabeza latiendo, queriendo solo tomar un baño caliente y dormir por 12 horas seguidas. Pero Bárbara lo esperaba en la sala, ya en pijama con una bata de seda cara, con una expresión de preocupación cuidadosamente ensayada en el rostro. «Amor, tenemos que hablar de Julia», dijo ella antes incluso de que Ricardo se quitara el saco. Ricardo suspiró, dejó el portafolio en el suelo y se sentó en el sofá, pasándose las manos por el rostro barbudo. Bárbara se sentó a su lado. De verdad no quería tener que decir esto, pero se está volviendo insostenible. Julia está rebasando todos los límites. No respeta mi autoridad, cuestiona mis decisiones y está creando una dependencia perjudicial en Sofía. Es como si estuviera tratando de reemplazarme. Ricardo la miró con ojos cansados, rojos de tanto esfuerzo, queriendo solo terminar esa conversación y subir a dormir. «Bárbara, ya hemos hablado de esto más de una vez. Julia está haciendo un buen trabajo. Tú misma dijiste que la contraté porque Sofía lo necesitaba. Y mira, Sofía está mejor de lo que ha estado en meses. Volvió a sonreír, a dibujar, está comiendo mejor. No puedo simplemente despedir a alguien que está ayudando a mi hija». Bárbara negó con la cabeza con una tristeza perfectamente calculada, como una actriz premiada interpretando el papel de su vida. «Tú no ves lo que pasa cuando no estás aquí, Ricardo. Pasas días fuera, viajando, trabajando hasta tarde. No ves la rutina diaria de la casa. Julia prácticamente me ignora cuando no estás. Cuando le doy alguna instrucción a Sofía sobre el horario de la tarea, sobre la comida, sobre cualquier cosa, ella interfiere frente a mí, desautoriza mis decisiones delante de la niña. ¿Cómo voy a lograr crear un vínculo con tu hija si hay alguien saboteando cada intento mío? Esto está minando por completo la posibilidad de que yo me convierta en una figura materna para ella. Estoy empezando a preguntarme seriamente si Julia no lo está haciendo a propósito, si no tiene segundas intenciones aquí». Ricardo sintió una punzada de irritación,
pero estaba demasiado cansado para desarrollar el pensamiento. ¿Qué tipo de segundas intenciones tendría? Bárbara se encogió de hombros con un suspiro pesado. No sé. Tal vez quiere volverse indispensable. Tal vez está tratando de ocupar un espacio que no es suyo en esta familia. Hay mujeres que hacen eso, Ricardo. Se aprovechan de situaciones vulnerables, de hombres viudos con hijos para infiltrarse en las familias. Ricardo se quedó en silencio, demasiado cansado para pensar con claridad. Bárbara notó la vacilación y presionó más. Sé que confías en ella, pero a veces la confianza está mal depositada. Creo que deberías hablar seriamente con ella, dejarle claro cuál es su papel en esta casa. O tal vez considerar reemplazarla por alguien más flexible. Ricardo asintió vagamente. Hablaré con ella, pero ahora necesito dormir. Bárbara sonrió satisfecha, pero esa noche, en el cuarto de al lado, mientras Ricardo y Bárbara dormían cada uno en su lado de la cama sin tocarse, Sofía estaba teniendo una pesadilla terrible. En el sueño, estaba en un lugar oscuro, frío, donde las paredes se movían y la aprisionaban cada vez más. Oía voces distantes, palabras duras, críticas que resonaban sin parar. Corría tratando de encontrar una salida, pero todas las puertas estaban cerradas con llave. De repente, se despertó gritando, con todo el cuerpo sudado, el corazón desbocado, temblando de pies a cabeza, como si acabara de escapar de un peligro real. Julia, que dormía en el cuarto de huéspedes en el mismo pasillo y siempre mantenía la puerta entreabierta para poder oír si Sofía necesitaba algo, escuchó el grito atravesar la noche silenciosa. Saltó de la cama de inmediato, sin siquiera ponerse las pantuflas, y corrió por el pasillo hasta el cuarto de la niña. Abrió la puerta con cuidado y encendió la tenue luz del buró. Encontró a Sofía acurrucada en la cama, envuelta en la sábana, llorando convulsivamente, sosteniendo el osito de peluche con tanta fuerza que sus pequeños dedos estaban blancos, casi sin circulación. Julia se sentó en la cama y tomó a Sofía en sus brazos, meciéndola suavemente. Tranquila, mi niña. Fue solo un sueño. Estás a salvo. Estoy aquí. Sofía se aferró a Julia, sollozando. Ella estaba aquí. Dijo cosas malas otra vez. Dijo que no debía quererte. ¿Quién dijo eso, Sofía? La tía Bárbara, en mi sueño. Pero parecía real. Julia abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo la rabia crecer dentro de ella. Se quedó con la niña hasta que se durmió de nuevo, cantándole en voz baja. Cuando regresó a su propio cuarto, ya eran las 3 de la mañana. No pudo dormir. Se quedó pensando en cómo esa situación se estaba volviendo insostenible. El sábado por la mañana, Ricardo bajó tarde y encontró a Julia preparando el desayuno sola. Teresa se había tomado el fin de semana libre. «Julia, ¿podemos hablar?», preguntó Ricardo, el tono formal indicando que no sería agradable. Julia lo siguió hasta el despacho. Ricardo cerró la puerta y se quedó de pie, con los brazos cruzados. «Julia, Bárbara habló conmigo. Dice que estás teniendo problemas para respetar la jerarquía de la casa, que estás interfiriendo en su relación con Sofía». Julia respiró hondo. «Señor Mendoza, con todo respeto, la versión de Bárbara no es toda la verdad. No estoy interfiriendo. Estoy protegiendo a Sofía de situaciones que están perjudicando su desarrollo emocional». Ricardo se irritó. «¿Estás insinuando que mi esposa está maltratando a mi hija?» «No estoy usando esa palabra, pero estoy diciendo que hay una frialdad, una falta de empatía que está afectando a Sofía. Y no es solo mi opinión. Es algo que observo todos los días». Ricardo dio un paso adelante. «Julia, fuiste contratada para ser una cuidadora, no para juzgar a mi familia. Si no puedes trabajar en armonía con mi esposa, entonces tal vez sea mejor que terminemos este contrato». Julia sintió que el suelo desaparecía. «Por favor, señor Mendoza. No se trata de mí. Se trata de Sofía. Le ruego que le preste más atención, que observe cómo se comporta cuando Bárbara está cerca, que hable con ella de verdad». Ricardo negó con la cabeza. «Voy a pensar en lo que dijiste, pero por ahora necesito que respetes a Bárbara. Es mi esposa. Merece respeto en esta casa».
Julia salió del despacho derrotada. Bárbara había escuchado todo desde el otro lado de la puerta, satisfecha. Esa tarde, Ricardo decidió llevar a Sofía a tomar un helado, solo los dos. Salieron dejando a Bárbara y Julia en casa. Durante el paseo, Sofía estaba animada. Por primera vez en semanas, Ricardo realmente conversó con ella. Le preguntó sobre la escuela, sobre lo que le gustaba hacer. Sofía, aún tímida, respondió con más apertura. Ricardo se dio cuenta de cuánto se había alejado de su hija. Sintió culpa. Cuando regresaron a casa, Sofía estaba feliz. Por la noche, después de la cena, Ricardo subió a su cuarto para darle las buenas noches. La encontró dibujando. «¿Qué estás dibujando, hijita?» Sofía le mostró el dibujo. Era una casa con las ventanas abiertas, flores en el jardín, un sol brillante. Había 3 figuras. Una grande que era Ricardo, una pequeña que era Sofía y una mediana con el pelo rizado que era Ju. «Te cae bien la Ju, ¿verdad?» Sofía asintió con entusiasmo. «Es bien padre, papá. Juega conmigo de verdad. Me escucha cuando hablo. Me deja hablar de mi mami sin enojarse». Ricardo sintió que algo profundo se movía dentro de él, como si un velo se estuviera retirando de sus ojos por primera vez en mucho tiempo. De repente, pequeños detalles que había ignorado comenzaron a tener sentido. Las veces que Sofía se encogía cuando Bárbara entraba en la habitación, la forma en que la niña evitaba hacer preguntas cuando su madrastra estaba cerca, cómo corría a su cuarto en cuanto oía llegar el coche de Bárbara. «¿Y Bárbara? ¿Te cae bien, Bárbara?», preguntó con voz más suave ahora, casi temeroso de la respuesta. Sofía se quedó completamente en silencio, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. La sonrisa que iluminaba su rostro segundos atrás desapareció instantáneamente, reemplazada por una expresión de miedo y tristeza. Bajó la vista al dibujo que sostenía en las manos, sus dedos apretando los bordes del papel con nerviosismo. No respondió. Solo se quedó ahí, petrificada, como si la simple mención del nombre de Bárbara la congelara. Ricardo sintió que el corazón se le encogía dolorosamente. Insistió, pero esta vez con aún más gentileza, poniendo su mano grande en el hombro pequeño de su hija. «Puedes hablar, Sofía. Puedes decir la verdad. Papá promete que no se va a enojar contigo. No importa lo que digas, papá solo quiere entender lo que sientes de verdad, sin miedo, sin mentiras». Sofía permaneció en silencio por unos segundos más que parecieron eternos. Entonces, con la voz muy baja, tan baja que Ricardo tuvo que inclinarse para poder oír, casi un susurro cargado de dolor y miedo, finalmente dijo: «No le caigo bien, papá, lo sé, lo siento. Finge cuando tú estás aquí en la casa. Sonríe y habla bonito enfrente de ti, me acaricia el pelo, me pregunta si estoy bien, pero cuando te vas a trabajar o de viaje, se pone diferente. Pone cara de enojada. Sus ojos se ponen fríos. Dice que soy enfadosa, que hago todo mal, que le estorbo en su vida, que hago mucho ruido cuando juego o estoy muy callada cuando no hablo, que nunca está bien como soy», dijo. Sofía dudó. Las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos cafés y a bajar por sus mejillas. «Dijo que a mi mamá no le gustaría verme llorar tanto, que mi mamá se decepcionaría de mí por ser tan débil, tan llorona, que necesito ser fuerte y dejar de ser una bebé, dejar de vivir en el pasado. Pero no puedo, papá, no puedo olvidar. Todavía extraño mucho a mi mami. Extraño su olor, su voz cantándome, la forma en que me abrazaba. Y ahora también le tengo miedo a la tía Bárbara. Miedo de hacer algo mal y que se enoje. Miedo de hablar y que me critique. Miedo de llorar y que me diga que soy débil. Tengo miedo todo el tiempo, papá». Las lágrimas cayeron por los ojos de Sofía. Ricardo sintió que se le partía el corazón. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo dejó que las cosas llegaran a este punto? «Perdóname, mi niña, perdóname mucho. Papá no sabía, pero te prometo que voy a arreglar esto. Te prometo que nunca más vas a tener miedo aquí». Sofía se aferró a su padre. Ricardo se quedó ahí, sosteniéndola, sintiendo el peso de su propia negligencia. Cuando Sofía se durmió,
Bajó decidido. Encontró a Bárbara en la sala revisando su celular. «Bárbara, tenemos que hablar, en serio». «¿Sobre qué?», preguntó ella sin levantar la vista. «Sobre Sofía, sobre lo que le has estado diciendo». Bárbara se puso pálida, pero rápidamente se recompuso. «No sé de qué estás hablando. Sofía me contó. Me contó las cosas que dices cuando no estoy aquí. ¿Cómo la tratas?». Bárbara se levantó indignada. «¿Le vas a creer a una niña de 6 años? Probablemente está inventando cosas, Ricardo. Los niños hacen eso cuando quieren atención». Ricardo negó con la cabeza. «No. Sé cuando mi hija está mintiendo. Y no lo estaba asustada, herida. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que mi hija te tiene miedo. Miedo dentro de su propia casa». Bárbara cambió de táctica, su voz volviéndose llorosa. «Ricardo, lo intento, te juro que lo intento. Pero es difícil crear un vínculo con una niña que me rechaza desde el primer día. Me ve como una enemiga. Y Julia solo empeora las cosas, poniendo a Sofía en mi contra». Ricardo respiró hondo. «Bárbara, me casé contigo pensando que podría ser una buena figura materna para Sofía, pero esto no está funcionando. Y no voy a dejar que mi hija sufra». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que necesitas cambiar. Necesitas intentarlo de verdad, o nuestra relación no tiene futuro». «¿Me estás amenazando?». Ricardo negó con la cabeza. «No es una amenaza, es la realidad. Mi hija es primero, siempre». Al día siguiente, Ricardo tenía que trabajar desde su despacho en casa. Mientras estaba concentrado en hojas de cálculo, escuchó voces provenientes de la sala. Se acercó en silencio y vio a Bárbara conversando con una amiga que había venido a visitarla. «Ya no aguanto a esa niña», decía Bárbara con frustración. «Es irritante, siempre, llorando, siempre con ese osito ridículo. Y ahora Ricardo está empezando a cuestionar todo por su culpa. Yo no me casé para ser niñera de una niña traumatizada». La amiga se rió. «¿Por qué no la mandas a un internado?». Bárbara suspiró. «Ya lo he pensado, pero Ricardo nunca aceptaría. Está muy apegado a la idea de ser un buen padre, aunque en la práctica ni le importe». Ricardo sintió que la rabia le subía. Así que era eso. A Bárbara nunca le había importado Sofía. Todo era una farsa. Entró en la sala abruptamente. Las dos mujeres se callaron, asustadas. «La visita se terminó», dijo Ricardo con voz controlada pero firme. La amiga salió rápidamente. Bárbara intentó justificarse, pero Ricardo levantó la mano. «No quiero oírlo. Se acabó, Bárbara. Quiero que te vayas de mi casa». «No puedes estar hablando en serio». «Estoy hablando completamente en serio. Me mentiste. Manipulaste la situación. Trataste a mi hija con frialdad y desprecio. No te quiero aquí». Bárbara intentó discutir, intentó llorar lágrimas que no venían, intentó suplicar con una voz que sonaba falsa hasta para ella misma. «Ricardo, por favor, no puedes hacer esto. Estamos casados, somos una familia. Sé que cometí errores. Sé que no fui la mejor madrastra, pero puedo cambiar. Déjame intentarlo de nuevo. Dame otra oportunidad». Pero Ricardo estaba inflexible como nunca en su vida. La máscara se había caído. Ahora veía con absoluta claridad quién era Bárbara realmente. Ya no había espacio para dudas ni segundas oportunidades. Llamó a un abogado esa misma noche, despertó al hombre de madrugada, le explicó la situación con voz firme y decidida. Inició los trámites de separación de inmediato, exigiendo que se hicieran con urgencia. Bárbara fue obligada a dejar la casa ese mismo día, antes incluso de que el sol saliera por completo. Hizo sus maletas a toda prisa, arrojando ropa cara dentro de valijas de diseñador, rompiendo tacones de zapatos en la prisa, manchándose el maquillaje con lágrimas de rabia mezcladas con rímel. Se llevó solo su ropa, zapatos, bolsas, joyas y pertenencias personales. Nada más. Ricardo dejó claro que no tenía derecho a nada de esa casa, nada de ese patrimonio construido mucho antes de que ella apareciera. Antes de salir por última vez, parada en la puerta de entrada con 2 maletas enormes a sus pies, Bárbara miró a Ricardo con un odio puro y destilado. En los ojos,
un odio que transformaba su hermoso rostro en algo feo y distorsionado. Te vas a arrepentir de esto, Ricardo Mendoza, te vas a arrepentir mucho. ¿Crees que puedes humillarme así y no habrá consecuencias? No sabes con quién te estás metiendo. Voy a destruir tu reputación. Voy a contarle a todo el mundo qué clase de hombre eres en realidad. Nadie querrá hacer negocios contigo cuando termine. Ricardo no respondió. Solo la observó irse, llamar a un taxi, cargar las maletas con dificultad y desaparecer por la calle aún oscura de la madrugada. Cuando el coche finalmente se perdió de vista, cerró la pesada puerta, recargó la espalda en ella y respiró hondo. Sintió una mezcla extraña e intensa de alivio profundo y tristeza melancólica. Su segundo matrimonio había fracasado de una forma aún más espectacular de lo que podría haber imaginado. Pero esta vez, a diferencia de todo lo que había hecho antes, no estaba dispuesto a sacrificar la felicidad de su hija por conveniencia social, por miedo a la soledad, por la presión de lo que los demás pensarían. Sofía era primero, siempre debió haber sido primero. Subió al cuarto de Sofía y encontró a Julia leyéndole a la niña. Bárbara se fue. Ya no te va a molestar, Sofía. Sofía miró a su padre con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? Ricardo asintió. De verdad. Y te prometo que de ahora en adelante voy a estar más presente. Voy a ser el papá que te mereces. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Julia observaba emocionada. En las semanas siguientes, la atmósfera de la casa cambió por completo, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y dejado entrar aire fresco después de años de sofocación. Ricardo redujo drásticamente sus viajes de negocios, aprendiendo a delegar más responsabilidades a sus socios y gerentes de confianza en la empresa. Se dio cuenta de que había construido un equipo competente que podía llevar los proyectos sin su presencia constante. Comenzó a llegar a casa más temprano, alrededor de las 6 de la tarde, algo que no hacía en años. Cenaba con Sofía todos los días en la mesa, sin celular, sin laptop, sin distracciones, solo conversando, escuchando sobre su día en la escuela, sobre los dibujos que hacía, sobre los sueños que tenía. La ayudaba con la tarea, algo que nunca había hecho antes, sentándose a su lado en la mesa de la cocina, teniendo paciencia cuando no entendía algún problema de matemáticas, elogiando cada acierto por pequeño que fuera. Jugaba con ella en el jardín los sábados por la tarde, empujándola en el columpio que él mismo instaló, jugando a la pelota, enseñándole a andar en bicicleta sin rueditas. Comenzó a participar activamente en las clases de arte de la escuela, en las presentaciones de teatro amateur que el grupo organizaba, en las juntas de padres a las que antes siempre mandaba a Teresa o simplemente no asistía. Sofía florecía cada día que pasaba, como una planta que finalmente recibía la cantidad correcta de agua y luz después de casi morir de sed en la sombra. Se reía más, se reía fuerte, sin miedo de molestar a nadie. Hablaba más, contaba historias, hacía preguntas sin temor. Jugaba más, corría por la casa, cantaba en la regadera, bailaba en la sala. Las ojeras que marcaban su rostro fueron desapareciendo. El brillo volvió a sus ojos. La sonrisa se volvió permanente. Volvió a ser una niña. Julia continuaba trabajando como cuidadora oficialmente, pero ahora con mucha más tranquilidad y alegría en el corazón, sin la presencia constantemente tensa de Bárbara, sin necesidad de estar siempre alerta para proteger a Sofía, sin las confrontaciones diarias. La casa se convirtió en un lugar realmente acogedor, donde se sentía parte de la familia y no solo una empleada. Teresa regresó del fin de semana renovada, con una sonrisa enorme en el rostro, cuando vio que Bárbara ya no estaba. Se sintió feliz de ver la transformación de la casa, de la niña que había ayudado a criar desde bebé. Las tres mujeres, Julia, Teresa y Sofía, pasaban tardes enteras plantando más flores en el jardín que antes era, decorativo pero sin vida, haciendo galletas caseras en la cocina, llenando la casa con aroma a canela y vainilla, pintando cuadros con pintura de agua que luego colgaban orgullosas por las paredes. La casa ganó color,
ganó olor a comida hecha con amor, ganó sonido de risas. Ricardo comenzó a notar que algo diferente sucedía dentro de él, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Empezó a darse cuenta de cómo su corazón se aceleraba inexplicablemente cuando veía a Julia sonreír mientras jugaba con Sofía. Cómo buscaba excusas tontas para estar cerca de ella, ofreciéndose a ayudar a cargar cosas ligeras, preguntándole su opinión sobre asuntos de los que ya sabía la respuesta. Cómo admiraba profundamente su dedicación, la paciencia infinita que demostraba, la amabilidad genuina que desbordaba de cada gesto, cada palabra. Cómo lograba transformar momentos simples en algo especial solo con su presencia. Julia también sentía que algo cambiaba dentro de ella, algo que la asustaba un poco. La admiración por el hombre que tuvo el valor de tomar la decisión más difícil, que puso a su hija en primer lugar, aunque eso significara quedarse solo de nuevo, que asumió sus errores y trabajó duro para corregirlos. Se estaba transformando en algo más profundo, más intenso. Se sorprendía pensando en él durante el día, esperando el momento en que llegara a casa, observando la forma en que interactuaba con Sofía, con una ternura que la hacía derretirse por dentro. Los dos danzaban en torno a estos sentimientos durante semanas, sin el valor de hablar, con miedo de arruinar la dinámica que funcionaba tan bien, con miedo de lastimar a Sofía si las cosas no salían bien. Hasta que una noche, todo cambió. Cierta noche, después de acostar a Sofía, Ricardo encontró a Julia en la terraza, mirando las estrellas. Se sentó a su lado en silencio. Después de unos minutos habló. «Julia, quería darte las gracias. Por todo. Por haber visto lo que yo no podía ver. Por haber protegido a Sofía cuando yo fallé en hacerlo». Julia sonrió. «No fallaste, Ricardo. Estabas perdido, pero encontraste el camino de regreso». Él la miró. «Y me di cuenta de algo más. Me di cuenta de que no eres solo la cuidadora de Sofía. Te has convertido en una parte esencial de nuestra familia. Y yo no quiero que eso cambie». Julia sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué estás diciendo?» Ricardo tomó su mano. «Estoy diciendo que me enamoré de ti, de la mujer que eres, de la forma en que quieres a mi hija, de la luz que trajiste a esta casa». Julia sintió lágrimas en los ojos. «Yo también me enamoré de ti y de Sofía. Ustedes dos se convirtieron en mi familia». Ricardo la acercó y la besó suavemente. En ese momento, bajo las estrellas de la Ciudad de México, comenzó una nueva historia para esa familia. Meses después, en una mañana de primavera, Ricardo le pidió a Julia que se casara con él en el jardín donde Sofía y ella habían plantado margaritas. Sofía estaba a su lado, sosteniendo a su osito y sonriendo radiante. Julia dijo que sí entre lágrimas de felicidad. La boda fue sencilla, en la misma hacienda donde Ricardo se había casado con Bárbara, pero esta vez con un significado completamente diferente. Sofía fue la pajecita, usando un vestido que ella misma había elegido, sin nada que la incomodara. Teresa estaba ahí, llorando de alegría. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a esa unión, Sofía levantó la mano. Todos se quedaron en silencio, preocupados, pero ella solo dijo con voz fuerte: «Yo apoyo». Todos se rieron. Después de la ceremonia, Sofía abrazó a Julia y le susurró: «¿Ahora eres mi mamá de verdad?» Julia se arrodilló a su altura. «Solo si tú quieres, mi niña». Sofía sonrió. «Sí quiero, pero mi mami Verónica también es mi mamá. ¿Se puede tener dos mamás?» Julia la abrazó con fuerza. «Claro que se puede. Tu mami Verónica siempre será tu mamá. Te quería muchísimo. Y yo también te quiero». Ricardo observaba todo con el corazón desbordado. Su vida había sido un caos, una secuencia de errores y malas decisiones. Pero ahí, viendo a su hija feliz y a la mujer que amaba a su lado, supo que finalmente había encontrado el camino correcto. Sofía nunca más tuvo pesadillas. Volvió a tocar el piano, pero esta vez porque quería, no por obligación. Sus notas eran alegres, llenas de vida. La casa, que antes era fría y silenciosa, se llenó de risas, de música, de flores.
Ricardo aprendió a equilibrar el trabajo y la familia, entendiendo que el éxito no se medía solo en dinero. Julia continuó cuidando de Sofía, pero ahora como madre, no como empleada. Teresa se quedó con la familia, feliz de ver a la niña que ayudó a criar finalmente siendo feliz. Y una tarde de domingo, mientras los tres estaban en el jardín, Sofía haciendo una corona de margaritas, Julia leyendo un libro y Ricardo preparando una carne asada, la niña miró al cielo azul y susurró: «Gracias, mami Verónica. Gracias por mandar a Yu para que nos cuidara». Una brisa suave pasó, meciendo las flores, como si fuera una respuesta. Aquella familia, que comenzó en pedazos, se reconstruyó con amor, paciencia y valentía, y descubrió que a veces las mejores historias no son aquellas sin dificultades, sino aquellas donde las personas eligen no rendirse y seguir luchando unas por otras. Fin de la historia. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de Ricardo, Sofía y Julia haya tocado su corazón. Si te emocionaste con esta travesía de reconstrucción, de amor y de valentía, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue cuando Ricardo finalmente abrió los ojos? ¿Cuando Sofía encontró seguridad en los brazos de Julia? ¿O cuando el amor verdadero venció a las apariencias? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que nunca es tarde para empezar de nuevo, para tomar las decisiones correctas, para poner el amor en primer lugar. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.